Para mí es un privilegio poder seguir nuestra exposición de la palabra de Dios, en este caso de la epístola de Santiago. Estamos en el capítulo 5 y hoy vamos a seguir con los versículos del 7 al 12. La última vez escuchamos palabras de aviso muy serias de parte de Santiago. Y mm, se dirige en sus propias palabras a los ricos. Bueno, hay que entender que la palabra rica, por ejemplo, el hombre rico de la parábola del Señor Jesucristo, la palabra rica muchas veces era sinónimo de persona que no conoce al Señor. Entonces, muchos de ellos, obviamente, tenían que ver con gente que estaban relacionados con los religiosos de los judíos, o sea, sacerdotes, levitas. Normalmente no se encontraban precisamente entre los más pobres de la sociedad porque eran corruptos hasta la médula. Y entre una y la otra cosa, pues ellos amontonaron fortunas. A esos añadimos aquellos que de alguna manera colaboraron con los romanos que ocuparon el país. Y podemos decir por regla general que entre los ricos, y hay excepciones notables, pero entre los ricos normalmente el Evangelio no tenía mucha apertura. Y por eso Santiago les echó unos avisos muy importantes a esos ricos que tal vez estaban de alguna manera cercana a la iglesia, pero sin sacar las consecuencias. Y ahora, después de haber avisado a los ricos de no confiar en sus propias facultades y posibilidades y en su dinero para arreglarlo todo, ahora él se dirige no a los pobres, ahora se dirige a los hermanos. Entonces ahí nos damos cuenta que cómo hay que entender esas palabras en esa epístola. Porque los hermanos, por regla general, eran hermanos pobres. Estamos hablando de Jerusalén y de los judíos que están en la diáspora. Y por regla general, por muchas circunstancias, la gran mayoría de la gente que estaba en las iglesias no eran gente pudiente, que digamos. Incluso es Pablo mismo que dice, bueno, mirad alrededor vuestro, no hay muchos que el mundo estima como personajes de un estatus social importante. Era gente normal y corriente, gente sencilla, gente que muchas veces les faltaba casi lo más esencial. A estos Santiago se dirige ahora y la pregunta es una pregunta muy importante para todos nosotros, porque supongo que la gran mayoría de los que me están escuchando no disponen, digamos, de una fortuna desapoyante de mucho dinero en la cuenta y a veces ante los desafíos de la vida, pues te quedas un poco en lo incierto. Bueno, ¿cómo voy a comportarme ante una situación así? Porque obviamente en nuestro dinero no podemos confiar, ni en nuestras riquezas. Nos damos cuenta que muchas veces lo que ocurre en la vida va mucho más allá de nuestras posibilidades. Ahora, nos damos cuenta que en ese sentido es una pregunta muy importante, ¿cómo me comporto como creyente ante los grandes desafíos de esta vida? Y lo que tenemos aquí en estos em, 6 versículos son unos consejos muy prácticos. Bueno, si Santiago es una cosa, es un hombre sumamente práctico y sus consejos son consejos que se pueden aplicar sin problema ninguno a prácticamente cualquier situación de la vida. Por lo tanto, lo que intento explicar en los próximos minutos son esos consejos muy
acertados y muy útiles que vienen de Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios. En otras palabras, es un mensaje de Dios para ti y para mí. Pero antes de llegar a esto, vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Leo de Santiago, capítulo 5, los versículos 7 al 8. 7 al 8. Dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juráis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en la condenación. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a hablar con Dios y pedirle que Él nos ilumine y que Él nos ayude a entender su palabra. Señor, una vez más te agradecemos de corazón por lo que acabamos de escuchar. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esa palabra en nosotros, que podamos entender lo que quiere decir. Ayúdanos de aplicarlo a nuestra situación de una forma coherente y concreta. Y te damos la gracia, Señor, que tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró esas palabras, también nos va a inspirar, o mejor dicho, iluminar a aquellos que escuchan. En tu nombre te lo pedimos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, entonces esta es la situación de la cual nos habla Santiago. Ahora, dirigiéndose a la gente normal y corriente, vamos a decirlo así. ¿Qué les pide en este caso? Lo primero que les pide es paciencia. Paciencia. Es una palabra que se repite mucho. Por ejemplo, Pablo lo usa en muchas ocasiones, Pedro lo usa también en sus epístolas. Tenemos que tener paciencia. Esto es una virtud cristiana fundamental. Aquí dice tener paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia, ¿por qué? Estamos hablando de creyentes que estaban en una situación difícil. Santiago escribe particularmente a creyentes de origen judío. Lo dice él en los primeros versículos, aquellos que están en la dispersión. Quiere decir, en cualquier lugar del Imperio Romano, y a muchos creyentes judíos les ocurrió una cosa tremenda. Los judíos normalmente son como una piña. Quiere decir que se cubren entre ellos como lo hacen eh, cualquier nacionalidad o cualquier grupo de gente de intereses comunes, y eran muy conocidos hasta el día de hoy, por cierto, que ellos mismos se apoyan mutuamente. Entonces siempre hay negocios, siempre hay alguien para vender tus cosas, porque los demás de la comunidad judía te van a
comprar tus productos. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú de repente te alejas de esa comunidad? ¿Y cómo lo haces? Confesando tu fe en que Jesús de Nazaret es el Mesías. En otras palabras, por tu creencia en el Cristo, que es Jesús. Entonces, vimos lo que pasó en Jerusalén. Y esto pasa en muchas regiones donde hay una minoría importante de judíos en cualquier urbe en el Imperio Romano, por ejemplo, Alejandría, por ejemplo, Éfeso, por ejemplo, la misma ciudad de Roma. De repente, esos creyentes que han encontrado su Mesías se ven en el ostracismo, se ven separados de su propia gente, de los demás judíos que de repente, de personas que comparten la misma fe, se vuelven en enemigos. Ahora, en cuanto a los demás del Imperio Romano, tampoco podían esperar mucha simpatía de entrada, empezando con las autoridades, porque los cristianos se niegan a sacrificar al emperador romano. En los primeros años esto no es un gran problema, pero el problema se aumenta y nos damos cuenta que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que todavía no había emprendido sus viajes misioneros cuando Santiago escribe la epístola, se ve con serios problemas, no en primer lugar de parte de las autoridades, sino sobre todo de parte de la comunidad judía. Pues esto, a ese tipo de personas Pablo escribe, o sea, gente que de repente se dan cuenta que la vida ahora se me hace muy cuesta arriba. Luego, por supuesto, aparte de eso, tenían que luchar con los problemas de todo el mundo. Pero esto va añadido. Quiere decir que un cristiano, al convertirse a la fe cristiana, sobre todo si es de trasfondo judío, humanamente hablando, pierde porque su situación se vuelve más difícil. Tal vez eso te suena, tal vez esto ha ocurrido también en tu vida cuando te convertiste. Es posible que tu propia familia, no entendiéndote, se vuelve contra ti. Entonces, en este caso, ¿cómo nos comportamos? Y la palabra mágica es paciencia hasta la venida del Señor. Eso tiene dos lecturas. La lectura inmediata es que en el momento cuando Santiago escribe esa epístola, todavía faltan algunos años para la destrucción de Jerusalén, pero en cuanto esto ocurra, la situación cambia, porque a partir de ese momento ya no hay esa oposición de parte de los judíos, de los mismos hermanos de aquellos creyentes judíos que han encontrado su Mesías. Y la otra lectura es hasta la venida del Señor. Esto quiere decir cuando el Señor interviene y puede intervenir o bien em, de forma que Él te lleve a ti o que puedan ocurrir cosas que el Señor de alguna manera te salve. Tener paciencia hasta la venida del Señor quiere decir esa palabra parusía, quiere decir hasta que el Señor intervenga. Y esto es muy importante. Esto quiere decir que nosotros nos vemos limitados muchas veces y en muchos sentidos. Nosotros clamamos al Señor por justicia, porque de la justicia humana poca cosa podemos esperar. Esto no es nada nuevo. Y aunque nuestra sociedad occidental se llame democrática, pues muchas veces un creyente, en casos específicos de la justicia, no puede esperar eso, justicia. Pero esto nos recuerda al hecho de que nosotros no confiamos en la justicia humana, confiamos en la justicia divina. Y esto quiere decir que hasta que el Señor no intervenga, lo que nosotros tenemos que hacer es tener paciencia,
sabiendo que el Señor no se está olvidando. Piensa en José, que sufrió de forma injusta por doble vía, de parte de sus hermanos, luego de parte de Potifar, particularmente de su esposa, un trato completamente injusto. Sin embargo, no se desesperó, tenía paciencia. Y al final esa paciencia se ve colmado. Y ahora podría dar de la Biblia muchos ejemplos. Paciencia quiere decir que el asunto no se resuelve en el acto. Esto puede tomar su tiempo, pero se resolverá cuando el Señor intervenga. El ejemplo que pone Santiago es un ejemplo muy conocido para todo el mundo. Dice, mirad como el labrador, o sea, el campesino, espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia. Ahí sale la palabra por segunda vez, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Según el calendario judío que empieza por octubre, esa lluvia temprana viene en otoño y es importante a la hora cuando tú siembras cierto tipo de, em, cierto tipo de cereales. Y luego la lluvia tardía, que viene en primavera, poco antes de la cosecha, para que a los cereales les dé un último empuje. Y esto no es una matemática exacta, porque en primer lugar a veces esas lluvias pueden tardar un poco en llegar. Y por otro lado, el campesino sabe que desde el momento cuando siembra hasta el momento cuando recoge el fruto de su tiempo, allí pues pasan casi un año. Entonces, en ese tiempo él tiene que trabajar en su negocio de campesino, cuidar lo que ha sembrado, pero sobre todo tener paciencia con la mirada puesta siempre en Dios. En ese sentido, nosotros somos como los campesinos, que sabemos que dependemos del tiempo, hablando de las circunstancias que Dios nos mande. Dios va a actuar, pero a veces esto requiere de nosotros esa paciencia. Y la paciencia lo podemos aprender a las personas en cuyas vidas la paciencia forma parte de su oficio. Y no es solamente el labrador, es el ejemplo que Santiago nos pone aquí. En casi cualquier oficio hay que tener paciencia, porque las cosas no funcionan de forma instantánea, toman su tiempo. Em, También, y ahora usa la palabra por tercera vez, en el versículo 8 dice, también vosotros, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Eso de afirmar vuestros corazones, ¿qué quiere decir? Eso es una expresión que me encanta, que habla de valentía y de dedicación, de aguante. Es algo casi desconocido en nuestro tiempo, porque todo tiene que ser de forma instantánea y con el menos esfuerzo posible. Infelizmente así hemos educado a toda una generación. Y esto obviamente nos influye también en nuestra actitud en la vida espiritual, ¿no? Dios a veces actúa de forma que a nosotros nos parece lenta, pero actúa. Y a veces el proceso de espera forma parte del aprendizaje. Afirmar vuestros corazones quiere decir que tú tengas fuerza espiritual suficiente para aguantar ese tiempo de espera. Que tu fe sea suficiente para no desesperarte. Esto quiere decir que tú dependes del Señor mucho más que de las circunstancias o de otras personas.
Paciencia es el fruto de afirmarse en sus corazones. Corazón es, muchas veces se usa en representación de nuestro hombre interior, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida interior. No solamente hay que tener paciencia con las circunstancias de la vida, sino también con las demás personas, pero de esto vamos a hablar en un momento. Y de nuevo, Santiago dice aquí, porque la venida del Señor se acerca. Y una vez más, no siempre hay que pensar aquí en la segunda venida de Cristo, porque eso se escribió hace 2000 años. El Señor interviene, esto es su venida, no al final de los tiempos, sino esa actuación de Dios cuando Él realmente toma cartas en el asunto. El Señor viene a veces en juicio, el Señor viene a veces para librarte de muchas cosas. Y esa venida se acerca. En el caso concreto, ya lo he mencionado antes, la fecha que hay que marcar es el año 70, la destrucción de Jerusalén, el derrumbe total finalmente de todo el sistema antiguo de templo, de sacerdotes, de ofrendas, sacrificios. Esto ya no existe. Y esto quiere decir que esto para la iglesia era de tremendo ánimo. Entonces, en resumidas cuentas, leyendo los versículos 7 y 8, la palabra clave aquí es la palabra paciencia. Y deletrear esa palabra paciencia no es fácil. Queremos tener soluciones ya. Nos gustaría tener el dinero para ponerlo sobre la mesa para facilitar las cosas, para acelerar las cosas a veces. Y sin embargo, no somos ricos, no tenemos esto. Pero no vamos a olvidar que en el Señor confiamos, que es Él que reivindicará a su pueblo, a su gente en su momento. Y tú y yo no tenemos que hacer nada para jugar a ser Dios. Nosotros no vamos a poder hacer las cosas a su manera, pero eso sí que lo tenemos cierto. Lo que de nosotros se pide no es la resolución de nuestros casos, sino es tener paciencia. Y paciencia significa dejar las cosas en manos del Señor. Ahora, un segundo consejo que Santiago nos da en el versículo 9 es cuando estás en una situación de estrés, y todos conocemos situaciones así cuando realmente estamos bajo asedio y bajo presiones tremendas, y cuando ocurren cosas que no deben de haber ocurrido, pues nuestra primera reacción es buscar una cabeza de turco, pues alguien a quien echar la culpa. Ah, no, la culpa no es mía, la culpa es de él o es de ella. Y somos expertos en esto, de eludir responsabilidades personales, de asumir la responsabilidad por un error y echar la culpa a otros. Y esto sobre todo cuando estás bajo presión. Santiago aquí dice no. Él dice hermanos, y es la segunda vez que él usa esa expresión. Habla aquí a creyentes. No os quejéis unos contra otros. Quiere decir que esto puede pasar también en una iglesia. A veces las cosas no van como deseamos, tampoco a nivel de iglesia, a nivel personal o a nivel de iglesia. Y no es buena idea acusarnos mutuamente. Con eso no ganamos absolutamente nada. Y el averiguar quién al final tiene razón cuando nos estamos enfadando por pequeñeces y bajo presión cualquier pequeñez se convierte en una montaña.
no resolvemos absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? Si hacemos esto, Santiago dice aquí, para que no seáis condenados. Bien, bueno, se ha dicho muchas veces con cada dedo índice que apunta a alguien, pues hay tres dedos que apuntan a ti. Es un ejemplo que todos conocemos. Por eso, como se suele decir, cuando tú acusas a otros por esas cosas que a veces son dudables, opiniones personales, no olvides que de la misma manera como tú condenas a otros, serás condenado tú. Y de nuevo, aquí hay una palabra que nos trae consuelo. Aquí dice, y aquí el juez está delante de la puerta. Una vez más, aquí no se habla de la segunda venida de Cristo, no es el contexto, porque ya han pasado 2000 años. O sea, ¿qué consuelo sería esto para los creyentes del primer siglo? El juez está delante de la puerta. Bueno, la idea es muy fácil. En el Imperio Romano había juzgados, como nosotros lo tenemos en nuestra sociedad actual. Y en ese juzgado había jueces, pero antes de que llegue el juez ya están mm, los reos o el reo, están los acusadores y puede haber también público allí. Ellos están primero. ¿Y quién es el que llega el último? Pues es el juez. Se abre una puerta y pasa el juez y toma sentado. Bueno, todo el mundo, por lo menos hoy en día, se levanta, el juez viene y todo el mundo se sienta. Pero el último que llega es el juez. Entonces, cuando el juez está delante de la puerta, quiere decir, bueno, está a punto de comenzar el juicio con un veredicto final. Es una imagen muy gráfica. ¿Y qué quiere decir? Dice, bueno, no pierdas tu tiempo con quejas, no te quejes, no eches la culpa a nadie, te sientes tratado de forma injusta y nadie te hace caso, díselo al Señor y el Señor dictará sentencia más tarde o temprano y será normalmente más temprano que tarde. Todo está en su mano. Nosotros no tenemos que buscar la justicia por nuestra cuenta. Por lo tanto, no malgastes tu tiempo acusando a otros de forma injusta o quejarte contra ellos. Porque la queja es una palabra muy fea. Una queja realmente significa que a ti no te gusta el comportamiento de otra persona, pero no porque esa persona esté metido en el pecado más grave posible, sino por cosas a veces formales, por pequeñeces. Y así se queja uno con facilidad. Eso de quejarnos nos sale sin que tengamos que entrenar nada. No es el camino del Señor. No te quejes. Deja que esto, no voy a decir se arregle por sí solo, pero deja que esto el Señor lo arregle. Y sabes una cosa, si actuamos así, tú y yo nos vamos a ahorrar mucho tiempo, pero mucho tiempo, porque eso de quejarse consume mucha energía y consume mucho tiempo. Hay una tercera cosa, y allí hay un ejemplo muy interesante en el versículo 10 y 11. Dice aquí, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, aquí sale la palabra por cuarta vez, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué hicieron los profetas?
Pues precisamente hoy tenía una conversación en el almuerzo de la iglesia, de mi iglesia, sobre ese tema de los profetas. La cuestión era si hay profetas hoy en día y mi respuesta era, los que hoy se llaman profetas no lo son y los que son profetas no se llaman así. Pero bueno, esto simplemente de paso, pero el asunto es que un profeta es alguien que habla en el nombre del Señor, que dice las cosas del Señor y respectivamente de las consecuencias que esto puede acarrear. ¿Y qué ocurre? Pues hay un largo historial de profetas, empezando desde Abel y llegando hasta el día de hoy. ¿Qué era la suerte que corrieron muchos de los profetas? Pues lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque no aguantaron la verdad. El ejemplo lo sentó Caín y es el Señor quien llama a Abel el primer profeta. Y hasta el día de hoy es así, bueno, puedes llamarlo profetas o no, pero el que dice la verdad hoy en el nombre del Señor, de eso se trata, no de tu verdad, sino de la verdad absoluta que es la verdad divina. Si alguien proclama eso hoy, por regla general no le van a recibir con los brazos abiertos. Por cierto, ni fuera de la iglesia ni dentro, porque hemos llegado a tiempos donde la gente, mucha gente en nuestras iglesias no le gusta la palabra de Dios con todo lo que implica. Les gustan ciertas cosas, pero no todo. Pero un profeta, llámase así o no, habla de todo lo que Dios ha revelado, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Y esto por regla general no llega bien. Por cierto, una de las razones porque hoy prácticamente, no voy a decir ninguno, pero pocos pastores predican de forma iba a decir de forma exponencial, no predican de forma consecuente, o sea, libro tras libro, y de forma expositiva. Porque si no, tendrían que hablar de cosas que no le gustan ni a sus congregaciones. Igual al pastor le gusta, pero no a su congregación. Y como la congregación paga su sueldo, pues no habla de eso. Estoy generalizando porque hay notables excepciones, muy notables excepciones. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. Los profetas tenían mucha aflicción, una paga muy escasa, pero de ellos podemos aprender paciencia. Nombro solamente algunos. Jeremías, difícil ministerio. Isaías, mandado a un pueblo donde Dios ya le dijo de antemano que no te van a escuchar. ¡Qué ánimo! Podríamos hablar de otros, de muchos otros, y raro es el caso donde a un profeta se le hizo caso. Entonces, ¿qué debería haber sido su reacción? Bueno, como no me hacen caso, yo no les hablo más, me callo. No, ellos siguieron hablando, aguantando, teniendo paciencia, porque al final el Señor les reivindicó. Por eso los profetas son nuestro gran ejemplo. Pero hay otro, y aquí, y esto está hablando, digamos, de em, contrariedades externas, pero a veces pues las cosas son internas, tienen que ver con nosotros mismos. Por ejemplo, enfermedades, pérdidas de personas, pérdida de bienes. Allí el ejemplo por antonomasia es Job. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren por la fe, no por sus errores, obviamente.
Habéis oído de la paciencia de Job. De nuevo viene la palabra paciencia, creo que ya por quinta vez. Habéis visto el fin del Señor. Bueno, dos ejemplos. Job, que lo pierde todo, y al final, cuando recapacita, al final se da cuenta de su equivocación, de lo que equivocado que estaba. De oídas te he conocido, pero ahora mis ojos te ven. Esto es su conclusión. Aprende paciencia. Es un proceso. O el fin del Señor, el mejor ejemplo de paciencia. ¿Cuánto tiempo aguantó el rechazo de parte de su propia gente? Empezando de los de Nazaret, de su propia familia. A veces hasta los discípulos no le entendieron. Y finalmente eso, por decir la verdad, revelado de parte de Dios, por desempeñar su ministerio y su oficio de Mesías, fue clavado en la cruz. Esto fue la respuesta de la humanidad. No voy a entrar en todo esto. Lo hemos escuchado muchas veces. Sus sufrimientos terribles, pero no abrió la boca. Es nuestro ejemplo ante momentos de presión, de injusticia, de factores externos. Y además dice aquí que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Quiere decir, Él no maldijo a sus enemigos. Su palabra era, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Él no tenía, mientras que Él desempeñó su ministerio, una agenda de venganza. Esa venganza que la Biblia llama justicia divina es del Señor y vendrá en su momento para todos aquellos que están pisoteando lo sagrado. Pero eso nos puede dejar tranquilo porque nosotros es simplemente confiar en que el Señor cuidará de los suyos. El Señor es misericordioso y compasivo. Esto es una lección muy dura para aprender, sobre todo cuando estés en una situación donde te están pisoteando. Ser misericordioso como Él fue misericordioso, es decir, ver que la gente está realmente en una situación mucho peor que tú. Bueno, ellos pueden tener dinero, pueden tener bienes, influencia, poder político, pero no tienen al Señor, no tienen nada. Tú tienes al Señor, lo tienes todo. Resultado de esa ecuación, si tienes al Señor, te puedes permitir el lujo de ser paciente. Y con esto llegamos al último versículo, al versículo 12, que esto hablando de los profetas, hablando de Jesucristo. ¿Cuál es tu ministerio? Tu ministerio es moverte por esa vida en línea recta, ser un defensor de la verdad, de lo que es verdadero, que en el último instante es todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Aquí dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Bueno, esto obviamente viene del Sermón del Monte. Bueno, el medio hermano de Santiago es el que pronunció el Sermón del Monte. Por eso Santiago estaba muy familiarizado con esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la gente en aquel entonces juró muchas veces por cosas que no les importaban. Lo mismo que si yo digo, bueno, yo juro por mi carro que tengo ahí en la calle, bueno, es un carro de 32 años. Si mañana me falla, pues mira, pérdida más grande sabría.
Muchas veces la gente tenía esa costumbre. Juró por el cielo. Bueno, porque si un saduceo jura por el cielo, un saduceo no cree en el cielo. Por lo tanto, no le importa. Es una forma de evadir, decir la verdad. Es una forma de mentir dándose cara de honesto y honrado. Y Jesucristo dice, bueno, deja de tonterías. No jures. No hagas juramentos. Si dices algo que sea la verdad. Y si dices sí, pues es un sí. Y si dices no, es un no. No hay doble lectura, no hay segundas significados. Eso es defender la verdad, hablar la verdad siempre y en cualquier situación. No siempre tienes que decir todo lo que sabes, pero por lo menos lo que dices tiene que ser cierto. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Por lo tanto, el Señor nos ha llamado a ser sus embajadores, no sus agentes secretos. No eres político del Señor. No tienes que buscar un lenguaje políticamente correcto. Puedes permitirte de decir la verdad. Ahora, eso sí, ese mismo texto te avisa. Eso te va a traer opiniones muy contrarias. Pero da igual, porque lo que sale de tu boca tiene que ser la verdad y no la mentira. Ahí se tiene que diferenciar la iglesia del mundo. Si en la iglesia no se habla la verdad, si desde el púlpito no se proclama la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad, esa iglesia está condenada. Aquí dice, para que no caigáis en condenación. Si tu boca no dice la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, tú te condenas a ti mismo porque eres un mentiroso. Y sobre todo esa verdad tiene que ser, eso de todo modo, se toma por sentado entre hermanos, que tú no engañes, que no intentes conseguir cosas que no son tuyas. Pero eso también se refiere a aquellos que están fuera. Cuando tú dices algo que sea la verdad. Sí, que hay conversaciones donde esto no va a caer bien. Y posiblemente a más que una comida no te van a volver a invitar. Vas a perder amigos. También vas a ganar nuevos amigos. Aquellos que no quieren escuchar la verdad, pues que sufran las consecuencias de lo que han escogido, pero que no sea tu culpa. O sea, lo que tiene que salir de tu boca tiene que ser verídico y auténtico. Bien, pues con esto hemos llegado a esto. Esto era sobre el tema de la aplicación práctica para el creyente de la soberanía divina, porque de eso estamos hablando. No confiamos en nuestras posibilidades, confiamos en la omnipotencia y las posibilidades del Señor. De eso se trata. Deja que el Señor te hable a través de esas palabras. Yo te animo a hacerlo. Y yo te animo también, y es la primera vez que lo digo, si tú ves que esa exposición de la palabra se ajuste a lo que es la palabra de Dios, comparte el vídeo. Compártelo también con aquellos que no están de acuerdo. Si hay un problema, que la gente se meta conmigo, ¿vale? Pues entonces vamos a orar. Señor, gracias te damos por esto, lo que está escrito aquí en tu palabra en Santiago, y te pedimos que esto nos sirva como orientación, que nos ayude a vivir a la altura de tu luz. Señor, que dejemos el juicio a ti, que tengamos paciencia, esa palabra que hemos escuchado tantas veces en ese pasaje, y que seamos fieles, honestos, claros,
verídicos en lo que decimos. Son calidades cristianas fundamentales. Ayúdanos, Señor, a seguir en esa línea. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, y para tu honra y tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.